Miren, un golpe en la cabeza puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde un simple susto hasta, bueno, algo mucho más serio. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las emergencias más críticas que existen, el traumatismo cráneoencefálico. Vamos a ver paso a pasito cómo es esa lucha contra el reloj para salvar un cerebro en la sala de urgencias, basándonos en una guía clínica súper completa. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esto, empecemos con una cifra que, la verdad, es para quedarse helado. 2,5 millones de personas cada año, y solo en Norteamérica, sufren una lesión cerebral traumática. Es un número tan grande que uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué significa en el día a día, en la vida real? Claro, y no pensemos que esto es solo un tema de allá. Se habla de esto, y con toda razón, como una auténtica pandemia mundial. Pero lo más duro, quizá, es que para la gente joven, para niños y adultos jóvenes, es la primerísima causa de muerte y de discapacidad. Estamos hablando de vidas, familias enteras, futuros que cambian para siempre. Ok, para poder entender todo este universo, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, la escala del problema. Después, ¿qué es exactamente un traumatismo craneoencefálico y cómo se clasifica? Luego, veremos el manejo de los casos leves y moderados, y de ahí nos metemos de lleno en lo que pasa en una lesión grave. Y para cerrar, las metas del tratamiento y el monitoreo para ver qué se puede esperar. Muy bien, pues empecemos con esa visión general. Antes de ponernos muy técnicos, es súper importante entender por qué el traumatismo cráneoencefálico, o TCE, como lo vamos a llamar, se considera una pandemia silenciosa, pero que está ahí. Y fíjense en esto porque aterriza muy bien el problema a algo local. Un estudio hecho en Monterrey, México, nos da una radiografía de lo que llega a urgencias. Miren, casi un 44% de los casos son leves, un 34% son moderados y casi un 22%, uno de cada 5, son graves. Y claro, cada uno de estos grupos necesita un plan de acción totalmente diferente. Ok, ya vimos la escala del problema. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hace un médico en medio de todo el caos de una sala de urgencias para saber si está frente a un caso leve o algo que podría ser mortal? Pues la clave está justo aquí, en cómo se define y se clasifica la lesión. De este paso, créanme, depende todo lo que sigue. A ver, la definición del libro es bastante clara. Es una alteración en la función del cerebro por una fuerza externa. Suena muy técnico, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué es eso? Pues puede ser desde una pequeña confusión, una amnesia de unos segundos, hasta, bueno, cambios neurológicos que se notan a simple vista, una fractura en el cráneo o, en el peor de los casos, la muerte. Y esto nos lleva a un punto fundamental. Piensen en el caos de una sala de emergencias. ¿Cómo se puede medir la gravedad de una lesión? Así, en segundos. Se necesita algo rápido, algo fiable. Y la respuesta está en una herramienta que todo el personal médico conoce. Y esa herramienta es esta, la famosa escala de coma de Glasgow, o GCS. Es, sin duda, la pieza clave para la evaluación rápida en estos casos. Y lo más interesante es que no mide el golpe como tal, el daño físico, sino que mide la función del cerebro. Y lo hace con 3 cosas bien sencillas: cómo abre los ojos la persona, cómo responde con palabras y cómo se mueve. Y ese numerito que sale de la escala lo es todo. Se traduce en una clasificación que cambia por completo el panorama. Si el puntaje es alto, 14 o 15, es un TCE-leve. Si está entre 9 y 13, ya hablamos de algo moderado. Pero si el puntaje es de 8 para abajo, ahí estamos en la zona roja. Eso es un TCE grave. Ahí es cuando suenan todas las alarmas y se necesita una intervención inmediata, pero ya. Uno podría pensar que los casos leves y moderados son los fáciles, ¿no? Pero ojo, que aquí es donde se toman decisiones súper cruciales. Un mal cálculo aquí puede llevar a consecuencias muy serias, así que veamos cuál es el protocolo, cuál es ese camino que hay que seguir. Este esquema es, básicamente, el mapa del médico. La primera pregunta, la más importante: ¿la persona perdió el conocimiento o no recuerda nada? Si la respuesta es sí, ¡pum!, se enciende una alerta. Y a partir de ahí se buscan otras banderas rojas, como les llaman. Vomitó, tiene más de 60 años, está tomando anticoagulantes, y cada sí o no te va llevando por un caminito que termina en una de 3 cosas:
Se puede ir a casa, se queda en observación o la opción más seria, tomografía de cráneo urgente, ahora mismo. Bueno, dejemos los casos leves y moderados y pasemos a los más críticos, a los graves. Para entender bien de qué va un TCE grave, es fundamental, pero de verdad fundamental, diferenciar dos tipos de daño, dos olas, por así decirlo. Y aquí, de verdad, está el secreto de todo esto. Por un lado tenemos la lesión primaria. Ese es el golpe, el impacto directo. Ocurre en un instante y ya está, es irreversible, no se puede volver atrás. Pero la verdadera batalla, la que se pelea en el hospital, es contra la lesión secundaria. Imaginen una cascada de cosas malas que empiezan a pasar después del golpe. El cerebro se inflama, se hincha, le falta oxígeno. Y es esa segunda ola de daño la que el personal médico sí puede tratar, sí puede detener. Esa es su ventana de oportunidad para salvar el cerebro. Este esquema lo explica muy bien. Miren, cosas como que suba mucho la presión dentro del cráneo o que baje mucho la presión arterial en el cuerpo, todo eso lleva a un mismo enemigo final, la isquemia cerebral. Pensemos que es como si le cortaran el suministro eléctrico y de agua al cerebro. Deja de llegarle sangre, deja de llegarle oxígeno y las neuronas simplemente empiezan a morir. Normalmente, nuestro cerebro es una maravilla. Es capaz de mantener su flujo de sangre estable aunque nuestra presión arterial suba o baje un poco. Es lo que se llama autorregulación. Pero, como se ve en esta gráfica, después de un golpe fuerte, esa magia se pierde. El cerebro ya no puede regularse y su flujo de sangre pasa a depender peligrosamente de la presión arterial general. ¿Qué significa esto? Que una simple bajada de presión, que en otro momento no sería grave, aquí puede ser catastrófica. Ok, sabiendo todo esto, la pregunta es obvia. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en urgencias? ¿Cuáles son los objetivos para frenar esa lesión secundaria? Pues se trata de controlar estos números, estas variables vitales. Es como un tablero de control. Miren, la saturación de oxígeno siempre arriba del 90%. La presión arterial sistólica, que no baje de 110 para que la sangre llegue bien al cerebro. La presión dentro del cráneo, mantener la raya por debajo de 22. Y claro, controlar la temperatura y el azúcar. Cada uno de estos números es, literalmente, un frente de batalla para salvar neuronas. Bueno, digamos que la primera batalla, la de estabilizar al paciente, se ha ganado. Pero esto no termina aquí. Ahora, empieza una fase igual o más importante. La vigilancia constante. ¿Cómo se monitorea un cerebro que ha sufrido tanto? Y más importante, ¿qué nos dice ese monitoreo sobre lo que va a pasar? Aquí, la tomografía es la que manda, y se usa algo llamado la clasificación de Marshall para ponerle un apellido a la lesión. Miren la diferencia, es brutal. A la izquierda, la imagen A es un Marshall I. El cerebro se ve casi normal y la mortalidad es prácticamente cero. Ahora miren a la derecha, la imagen F. Es un Marshall V, 6, con una lesión enorme, y la mortalidad se dispara por encima del 75%. La imagen habla por sí sola, ¿no? Y aquí es donde la tecnología está haciendo una diferencia gigantesca. Antes, para medir la presión dentro del cráneo, había que, hacer un procedimiento invasivo o meter un catéter. Hoy, como se ve en la imagen, se puede tener una muy buena idea con un simple ultrasonido del nervio óptico, ahí mismo, al lado de la cama. Si el nervio mide más de 5 milímetros, es una señal de alarma, la presión está subiendo. Esto permite reaccionar mucho, mucho antes. Es toda una revolución de verdad. Y claro, desde que el paciente cruza la puerta, el equipo médico está buscando señales, esas banderas rojas que indican que el pronóstico no es bueno. Hablamos de un puntaje de Glasgow muy bajo, la presión arterial por el suelo, que le falte oxígeno, que tenga problemas para coagular la sangre, o algo tan visual como que las pupilas estén dilatadas y no reaccionen a la luz. Cada una de estas señales es un aviso de que la lucha va a ser muy, muy dura. Al final, todo se resume en una frase del autor de esta revisión, el Dr. Sosa Medellín, que me parece perfecta. Dice, en el traumatismo cráneoencefálico grave, el tiempo también es cerebro y vida. No se puede decir más claro. Cada segundo que pasa, cuenta. Porque el tiempo no solo es cerebro, es que el tiempo es, literalmente, vida. Y esto nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Con estas nuevas tecnologías, como el ultrasonido, que nos permiten ver qué pasa dentro sin ser invasivos,
¿Estamos a punto de cambiar por completo la famosa hora de oro del trauma? ¿Será que podremos actuar todavía más rápido y mejor para salvar eso tan valioso que tenemos, que es el cerebro?